Los enólogos de la zona nos cuentan los secretos del proceso de vinificación, donde, escondidos en la bodega del valle, los vinos obtienen su estilo único antes de ser degustados. Internarse en las profundidades de estas bodegas y probar algunos de estos vinos es algo inigualable. Apegados a la tierra y a las costumbres de la zona, sin duda que en Casasilva saben cómo mantener a salvo sus vinos en sus bodegas, que nos evocan las tradiciones del siglo XIX. Entre túneles y distintas salas aclimatadas para mantener el vino en guarda, José Ignacio Maturana, enólogo jefe, nos cuenta de este misterioso proceso. José Ignacio, quiero que me expliques un poco el proceso en general del vino. Bueno, la verdad que encontramos dos tipos de uva, las blancas, las uvas tintas, provienen de un viñedo, se trasladan a las bodegas de vinificación y el proceso de la uva blanca es extraerse el jugo a través de una prensa y ahí tú fermentas el jugo. En cambio, las uvas tintas llegan a la bodega, tú las puedes despalillar o no despalillar, pero el concepto general de la fermentación es que estas se fermentan con sus orujos, con sus cáscaras. Siempre he tenido como una duda de cómo se separa el jugo de la piel en el caso de los tintos. Depende del criterio del concepto del vino que tú quieras lograr. Por lo menos acá, y yo trabajo con uvas enteras, es decir, trato de no romper palillo, tratando de respetar lo más posible el grano en su integridad. Básicamente, tú fermentas estos granitos, que es la transformación básicamente desde el azúcar que lograste obtener en tu viñedo, lo transformas a través de unas levaduras en alcohol, ¿ya? Dependiendo de tu nivel de azúcar, es directamente proporcional tu nivel de alcohol. Entre más azúcar, más alcohol. En el caso de los blancos, para sacar el jugo se prensa, pero en el caso del tinto, ¿cómo es el proceso? El minuto que tú vas cargando tu estanque, por un efecto de peso, por la gravedad, se va produciendo un pequeño apriete. Entonces tú algo de jugo vas generando. Perfecto. A medida que este jugo se va generando, empieza un proceso natural que es la fermentación a través de las levaduras, ¿ya? A medida que la fermentación se va desarrollando, estas cáscaras van perdiendo integridad, porque a su vez hay levaduras en forma natural, también hay enzimas en forma natural, que estas van degradando, estas cáscaras van trabajando, te van comiendo y la cáscara en sí va perdiendo integridad. Y eso te va liberando más jugo y además te va entregando toda la identidad que tiene esa cáscara. 100% chilena, la administración de Viña Casasilva es enteramente familiar. Cada miembro participa activamente en el manejo diario del negocio, trabajando con pasión, compromiso y dedicación. Para entender el proceso de vinificación, también me interesé en probar algún vino en la mitad del proceso, es decir, antes que éste se transforme en un gran vino de calidad. Marcelo Gallardo, de Viña Los Vascos, nos muestra la magnífica bodega y explica cómo realizan el proceso en una viña de gran tradición como Los Vascos. Marcelo, quiero que me expliques en general el proceso de la guarda y cómo lo hacen específicamente acá en Los Vascos. Bueno, en general los vinos tintos, principalmente cuando se vinifican, pueden tomar dos líneas, hacia una línea varietal, donde mantienen las características frutales y los vinos se siguen guardando en las cubas, y después de las cubas van a la estabilización, filtración y se van a la botella y tienen su evolución en botella. Hay otra línea de vino que se va hacia las barricas, donde el vino va evolucionando dentro de la barrica, se produce un intercambio de oxígeno a través de la madera y además la madera le va entregando características propias del roble hacia la madera y le va entregando características especiales en esta evolución. ¿Puede ir a las barricas? Específicamente son vinos que tienen un soporte más tánico, que tienen una mayor complejidad, que tienen una estructura, que tienen un volumen, que puedan soportar la madera y la madera se convierta en un complemento del vino y que no sobremaderice la madera. La idea es que sea como una especie de matrimonio donde tanto la fruta como la madera tengan una buena convivencia y las dos den características especiales al vino y no una se sobreponga sobre la otra. ¿Cuál es la diferencia entre una barrica americana y una francesa? Lo que pasa, la base de diferencia está en el tamaño del poro de la madera, que en el caso de la madera francesa es mucho más pequeño el poro, entonces la entrega de los taninos y las características de la madera hacia el vino es mucho más lenta, comparado con la madera americana, que el poro es un poco más grande y la entrega es mucho más rápida, entonces uno puede tener las mismas características de madera en el vino, una madera americana en 6 meses, comparado con una francesa para llegar al mismo efecto en 10-12 meses.
Y ahora con este vino en la mano, ¿qué debería sentir? Bueno, este es un vino que tiene aproximadamente 5 meses en barrica, está prácticamente en su primer tercio de guarda. Es una base de Cabernet Sauvignon, bueno, tiene Syrah, Carmener y Malbec en la mezcla. Por el momento deberíamos seguir sintiendo esas características de la fruta que viene desde el campo y las características de todas las variedades, pero además se siente la madera, pero todavía no está muy integrada, entonces uno puede sentir la madera y la fruta como por partes separadas por el momento. En boca quizás la madera está un poquito más potente que en la nariz, y se sienten los taninos un poco agresivos de la primera parte, les falta integrarse, siente algunas notas un poco secantes al final, pero también se sienten unas notas como a cherry y a guinda muy marcadas también en la boca. Eso se siente clarísimo. Los Vascos es parte del grupo Lafite Rothschild, quienes fueron los primeros en realizar una inversión francesa en la industria de vinos de Chile. En sus casi 4.000 hectáreas cultivan además de viñedos, maíz, trigo y olivos. Se cría ganado y se conserva un bosque nativo de quillayes y boldos. ¿Cómo irme de la zona sin antes dar unos pasos del típico baile nacional, la cueca? En la casona de las Majadas nos juntamos con las colchagüinas para que nos tocaran un pie de cueca para entrar en calor. Ellos han ganado varios concursos de cueca y lo mejor es que componen sus propias canciones. Un poco cansado, me despido de las colchagüinas, feliz. El entorno es maravilloso. La casona Las Majadas es una antigua casona típica del campo chileno que perteneció a un presidente de la República de Chile, don Federico Errázuriz. Y es hoy un hotel boutique de la Viña Bisquert. Las Majadas Casona de Campo ofrece distintas alternativas de degustación, desde estilos simples a más sofisticadas con vino y comida. O hacer un entretenido picnic en el parque. El concepto del servicio gastronómico de las Majadas Casona de Campo es entregar una experiencia a través de una cena, la cual le permite elegir entre varias opciones la más adecuada a su paladar, teniendo diversas variedades de platos, los cuales son realizados con preparaciones chilenas. Además, la exquisita comida es acompañada con vinos de Viña Bisquert. Quedé con ganas de tener mi atuendo de guaso, así que partí donde don Luis Cabrera, quien es el que más sabe de esto, y especialmente del tradicional sombrero, la chupalla. ¿Hace cuánto llegó a Colchagua? A ver, yo soy de San Pedro Alcántara, ¿Ya? pero resulta que nosotros con esta chupalla viajábamos en una micro y salíamos aquí y de aquí repartíamos por los pueblos donde estaban estos locales comerciales. ¿Tiene a toda la familia trabajando acá con usted? A ver, yo con la familia sí, pero mi hijo hay que darle estudio, entonces no estaba dedicado a esto. ¿Y cuándo partió esta nueva forma de hacer chupalla? Antes era todo a mano, entonces se cosía con aguja. Toda esta trenza la tomaban aquí con una aguja y la iban poniendo y le iban cosiendo la punta larga por debajo y por arriba era fina. Entonces iba quedando más larga por abajo y esto lo iban haciendo a mano. Y esta copa de arriba tampoco era así quebrada, era más como un cucurucho que llaman bonete, era distinto. Y entonces venían las adornaban aquí con 2 vueltas de cordón y los cordones le echaban a mano. Y acá le dejaban unos pompones.
Entonces aquí para arriba le hacían una figura así y la dejaban con unos pompones. En esta zona es muy normal ver guasos vestidos de esta manera, aunque con más estilo que yo. Seguimos en Viña La Apostol, que tiene una bodega impresionante, donde se realiza un minucioso proceso de desgrane manual. Jacques Begarí nos cuenta sus secretos. Ahí, ¿cómo lo hacen? Porque es una mezcla el que hoja palta. ¿Lo guardas en barrica haciendo la mezcla antes o guardas en barrica los distintos componentes y después decides? En el caso mío, tengo una regla, no hay reglas. Entonces, quiere decir que Si un año te parece un año que funciona se puede mezclar antes por la crianza, pero no al tiro, porque tú necesitas siempre un tiempo de madurez del vino, de manera a mezclarlo después cuando se ve realmente lo que es, porque al principio está un poquito sucio, después de toda esta la cosecha, la fermentación, que se descansó un poquito el vino, aquí se puede probar mejor o más en sí, porque está más limpio, se ve, bueno, las boras se depositaron un poquito, y aquí, oh, qué lindo. Y parece que él se quiere un buen maridaje con este lote, le falta un poquito de estructura, o le falta un poquito de acidez, o le falta un poquito de fruta, o le falta un poquito... Y aquí, buscando un equilibrio entre lo diferente, para corregir de forma natural el equilibrio, porque al final, lo placer y el equilibrio son dos temas fundamentales en la vida. Si tú tienes un buen equilibrio de la cosa, mismo si un poquito alto de alcohol, aquí hay más acidez, más cuerpo, que todo sea más alto. Y entonces aquí buscando dentro de lo diferente lote, lo que va a juntarse bien con el otro. Y tú sabes que hay pareja que anda bien, otro que anda más o menos. Hay que buscar cómo los dos se van a mezclar bien y va a ser uno, que se llama close. Entonces, en un vino es así, porque todos los vinos al final son mezclas. Eso. Y el placer mayor. Es obvio, pero eso es el tema de la vida. Eso no es más complicado que eso. La bodega subterránea está construida en total armonía con la naturaleza, manteniendo una pared de roca de granito que permite que las aguas subterráneas mantengan su curso incluso dentro de la construcción. La población total de la provincia de Colchagua es de 205.000 habitantes. El principal origen étnico es europeo-español, la que se concentra en las áreas rurales principalmente. Los colchagüinos son orgullosos de su tierra y costumbres, y realmente lo hacen a uno sentirse bienvenido.